En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Teófilo terminó de leer el Evangelio que Lucas le había dedicado, pudo sentirse plenamente satisfecho. Había cumplido su promesa de ampliar considerablemente los datos sobre Jesús que él conocía por el Evangelio de Marcos. Era el mismo Jesús, de eso no cabía duda, pero era una imagen distinta. Los relatos de la infancia de Juan Bautista y de Jesús, las parábolas tan hermosas sobre el buen samaritano, el padre con 2 hijos, el rico y Lázaro, el fariseo y el publicano, bastaban para justificar el esfuerzo de Lucas y la ayuda económica que él le había prestado. Ahora esperaba con ansia la segunda parte, porque le había dicho que esta era solo la primera, que empezaba en Jerusalén, pero expondría la actividad de Jesús desde Galilea a Jerusalén. La segunda se centraría en lo ocurrido después de su resurrección y ascensión, cuando la buena noticia se propagase desde Jerusalén hasta el confín del mundo. Pero Teófilo, a pesar de su entusiasmo, habría deseado comentar con Lucas muchos pasajes que le resultaban misteriosos o en los que podría profundizar. No sabemos si lo consiguió. Bienvenidos, queridos hermanos. He iniciado distinto a como a veces lo hacemos, ahora con una cita no bíblica, sino una cita del prólogo de un libro de un gran biblista llamado José Luis Sicre. Este biblista que, según mi capacidad de observación, está más enfocado en el Antiguo Testamento, tiene muchos textos. De hecho, lo hemos comentado para quienes estuvieron en aquellos cursos de profetas, por ejemplo. A Sicre lo anunciamos mucho en el Antiguo Testamento, pero también, evidentemente, en cuanto a biblista, pues tiene mucho que decir sobre el Nuevo Testamento y pues más siendo cristianos, por supuesto, ¿no? Y me encantó mucho esta introducción, por eso quise compartirlas con ustedes directamente, sin quitarle ni ponerle nada. Me gustó mucho porque Sicre, en su conocimiento, y de una vez lo voy a decir, para quien guste un acercamiento bien bonito, diferente, muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, puede hacer por ahí un gran esfuercito, como no, económico, hablando, dicho sea de paso, por supuesto, puede ser un gran esfuercito y conseguir unos libros que se llaman El Cuadrante. Estos libros, que son, insisto, de la autoría de José Luis Sicre, nos presentan los evangelios y el mundo en torno a ellos. Leí que eran 3, pero es decir, cuando estaba preparando el tema, leí, sí que presentó esos 3 libros, pero yo estoy segurísimo, si mi memoria no me falla, que yo los he visto y que son 4. Puedo equivocarme, porque a lo mejor me traiciona la memoria con el cuadrante, el título de la obra, y con el número 4. Entonces serían, insisto, 3 libros solamente que se llaman El Cuadrante de José Luis Sicre. ¿Y por qué le digo que es diferente? Porque en realidad es una presentación novelada de los evangelios. Pero esta presentación novelada, yo soy muy reacio, déjeme decirlo. Si yo tengo un texto sobre los evangelios, yo prefiero, porque soy muy cuadrado, muy esquemático, muy lo que tú quieras, yo prefiero que venga punto por punto desarrollado. Y ya, yo, en ese sentido, ¿no? Y cuando veo algún texto que, de hecho, este prejuicio mío, por ejemplo, una vez me llevó a no comprar en algún momento un libro que se llama Testigos del Señor Jesús, de un jesuita que es Enrique García Ponce, de León, Enrique García Ponce de León. Entonces, yo vi que iba a hablar de varios testigos del Señor Jesús, de San José, María Magdalena y demás, y lo tomé y lo abrí, y cuando vi que eran diálogos, dije, no lo quiero. O sea, este prejuicio así me lleva, ¿no? A mí no me gusta mucho esa forma de escribir o de presentar los contenidos a través de novelas.
Entonces lo dejé. Tiempo después me atreví a comprar el libro y es una belleza. El de Testigos del Señor Jesús es una real belleza. Hasta cuando vendía libros hace unos 5 o 6 años, lo compraba yo y constantemente lo recomendaba para decirles, léanlo porque es una presentación preciosísima. Bueno, entonces el cuadrante de José Luis Sicre no lo compré, no nada más porque era dialogado, sino porque están caritos. Por eso les digo que habría que hacer un gran esfuerzo económico para adquirirlos, pero en realidad está novelado, pero es una presentación bien distinta. Entonces, vaya, eso lo digo porque lo recomiendo ampliamente. Esa fue mi gata. Como podrán ver, yo no le hice nada. Ya ven que luego dicen que yo la maltrato, pero yo estoy hablando aquí, la gata está tirando cosas por allá. Pero bueno, entonces, esta presentación de José Luis Segre de los libros del cuadrante, y me podrían decir, Sergio, ¿por qué no los compartimos en el grupo? Porque todavía no los tengo en PDF. Entonces, si en algún momento los puedo conseguir, hay fragmentos, ¿no? Pero así la obra completa no la tengo ni en físico ni en PDF. Es así, no he podido conseguirla en físico tampoco, porque, les repito, es una inversión. Pero a lo que voy es que José Luis Sicre presenta el mundo del Nuevo Testamento de una manera bien bonita y es justamente esta forma en la que empieza. A mí por eso digo que me encantó mucho esta introducción y por eso quise leerla directamente, porque no sé si ustedes notaron, pero aquí ya nos dio una clase. Hoy les diríamos clase magistral. Los verdaderos maestros, les choca que le pongan clase magistral, ¿no? Así porque, como si las demás clases fueran poca cosa, no, no, todas tienen lo suyo, ¿no? Pero aquí nos dio una clase magistral, diríamos, el día de hoy, insisto, porque empieza diciendo, cuando Teófilo terminó de leer el evangelio que Lucas le había dedicado, pudo sentirse, dice, plenamente satisfecho. Ay, perdón. Eh, Hice una locura aquí en mi computadora. Se me fue. Voy a dejar de compartir 5 segunditos y ahorita retomo esta parte. Eh, Insisto, ¿no? Cuando... Es que no sé dónde estoy. A ver, voy a volver. Ajá. Ahí está. Es que le puse final en lugar de... Ya, perdonen ustedes, un momentito. Es para que vean que estamos en vivo y que esto no es grabado, ¿verdad? Que no hacemos playback. Entonces, pues bueno, ahí está. Ya, ahora ya está la otra gata haciendo su escándalo. Pero bueno, muy bien. Todo esto no pasa cuando estamos en el otro cuarto. Por eso les digo que me gusta más el otro ambiente, pero hoy decidimos por acá. Bueno, perdonen las distracciones. Espero que no sean negativas, adversas para el trabajo. Entonces, decíamos en esta pequeña introducción que hemos leído, ya se nos dicen varias cosas. Dice, cuando Teófilo terminó de leer el evangelio que Lucas le había dedicado. Aquí tenemos la primera anotación que hemos de hacer, y es que el evangelio de Lucas, y bueno, es que tenemos que decirlo porque si no lo decimos nos pica la lengua de verdad, es, a pesar de ser sinóptico, es muy diferente a los sinópticos, ¿sí? ¿Por qué le llamamos sinópticos? Si recordamos, sin en griego, syn significa con, y óptico, óptica, viene de mirada, vista, ¿no? Entonces, sinóptico a la traducción más cercana y breve significa con la misma mirada. Y es que si uno ubica al Evangelio de Marcos, al de Lucas y obviamente al de Mateo también, en una línea, como se suele decir, en hileras, vaya, veremos que hay una semejanza pues amplia y en cuanto a contenidos, por lo mismo de esa semejanza, pues evidentemente que andamos muy bien. Si vemos al Evangelio de Juan, que la semana pasada platicábamos de él, pues nos daremos cuenta de que es totalmente distinto, ¿no? Por eso siempre decimos los sinópticos y Juan, los sinópticos y Juan. Tiene que ver también con sus fuentes, por supuesto, pero de momento dejémoslo así. Sin embargo, insisto, dentro de los mismos sinópticos, el Evangelio de Lucas es muy diferente. De entrada, tiene un prólogo dedicatorio. ¿Qué es eso de andar diciendo que después de haber investigado diligentemente, pues aquí te pongo los textos, mi querido Teófilo, ¿verdad?
que es ahí lo primero que queríamos decir de esta introducción que vemos en el libro de José Luis Sicre. Esto no es del cuadrante, ¿eh? Eso es otro texto. Pero bueno, permítame. Ay, Dios mío, aquí está. Voy a leer directamente esta introducción para que vayamos viendo. Repito, ninguno de los otros evangelios se anima a hacer algo así. Y es que aquí ya empezamos con algunas de las circunstancias, ¿verdad? Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, aquí viene, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribirlo por su orden ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esos 4 versículos nos indican ya muchísimas cosas. Y creo yo que aquí también, pues a lo mejor cada quien tomando agua para su molino, ¿verdad? Voy a apoyarme un poquito justamente para la labor evangelizadora. Pero bueno, voy para allá entonces. ¿Quién es este Teófilo? La respuesta rápida es que no sabemos. Eso es lo primero, no sabemos. De allí viene la respuesta un poquito más compleja, que nos dice lo siguiente. Se puede referir, en general, aunque hay muchas propuestas, se resumen en 2 cuestiones. Y de esta introducción voy a adelantar una diapositiva nada más para que veamos la división del texto. Estamos apenas en la introducción. ¿Ya vieron? Introducción, Ministerio de Galilea, Viaje a Jerusalén, Ministerio de Jerusalén y Pasión y Glorificación de Jesús. Pues estamos en la introducción. Ni siquiera en la introducción, estamos en el prólogo, es el puro prólogo, no hemos entrado al libro propiamente, ¿no? Y las 2 grandes opciones es una, que se trate de una persona real físicamente hablando, ¿sí? Un señor de nombre Teófilo. Y sobre todo porque dice allí ilustre Teófilo. Algunas otras traducciones pueden decir excelentísimo, excelente Teófilo. Pero esta afirmación resulta que es bien curiosa, porque esa adjetivación de ilustre, excelente, magnánimo Teófilo haría referencia a una persona rica. Y esto porque es importante, porque vamos a ir descubriendo que el Evangelio de Lucas es un evangelio que habla de una comunidad pobre, pero vamos por partes. Este Teófilo, entonces, si se tratara de una persona rica, eh, sería muy comprensible. Porque si yo el día de hoy, por ejemplo, tan sencillo como esto, acabamos de ver la lista de... En 15 días mi niño ya entra a la guardería, nos acaban de dar la lista de útiles de guardería, y es una cosa bien simpática, pero bien simpática. Son muchísimas cosas que uno dice, bueno, sí, a ver, tengo que entender que es para todo el año, ¿verdad? Para todo el ciclo, mejor dicho, y porque si no de otra manera no entendería yo que le pidan tantas cosas, pero bueno, vamos por partes. Y ahí dice, por ejemplo, un paquete de 100 hojas carta, tamaño carta, perfecto. Mira, yo usualmente suelo comprar los paquetes de 500 hojas porque yo utilizo muchísimo justamente para imprimir los textos que tengo que ir compartiendo con ustedes en mis clases. Y entonces ahí está. Quiero hojitas, voy por ellas a la papelería sin ningún inconveniente. Hay para elegir y son accesibles, hasta cierto punto accesibles, ¿no? Imprimo rápidamente y todo esto perfecto. Pero esto no es lo que se hacía en los primeros siglos. En el primer siglo era muy difícil escribir, porque lo que hoy llamaríamos papel, en aquellos tiempos, pues era muy caro. Entonces, es lo primero. Lo segundo es que no todos sabían escribir. Hay gente que dice, yo puedo llegar a dudarlo, pero lo escuché en el dato, entonces tengo que compartirlo, que más del 90% de la gente era analfabeta. A cierto punto es creíble, pero porque recordemos que estamos con culturas de tradición y transmisión oral, no escrita propiamente, ¿no? Y repito, pues si uno piensa que era gente campesina, gente de pueblitos y demás, pues entiende ese dato de que más del 90% eran analfabeta, pero poquito escribían, era muy costoso, entonces el arte de escribir requería lo que en el Renacimiento se llamó el mecenazgo, ¿verdad? Los mecenas. Si hoy conocemos del Renacimiento a muchos artistas,
no nada más porque fueran muy buenos, sino porque había mecenas que les ayudaban a llevar adelante su obra, porque si no, ¿de qué vivían, verdad? En ese sentido, Lucas pareciera ser que perdón, Teófilo pareciera ser que era una persona rica si es que aceptamos que estaba de una persona física real. Pero hay otra propuesta que seguramente han escuchado, que es que Teófilo, dado el significado del nombre, que viene de Theos, Dios, y Fileo, que es amigo o amante, entonces el amigo, el que ama a Dios, entonces dicen algunos que Teófilo podría ser una comunidad, por tanto, obviamente un nombre simbólico, por así decirlo, ¿no? Y en cuanto a comunidad, habría sido la comunidad quien solventó los gastos para que Lucas se dedicara no nada más a escribir, sino a investigar. Y aquí viene el segundo punto. Estamos ya dando muchos, por eso digo que esta primera sección que leímos de Sicre, impresionante, ¿no? Porque resulta que de manera tradicional, lo voy a decir, después podríamos hacer alguna anotación sobre los otros, no de Lucas, sobre los otros, pero de manera tradicional se dice que de los 4 evangelistas, el único que no era judío fue Lucas, justamente. Y con eso de que no era judío, es que no vivió allí en Tierra Santa, venía de fuera. Entonces, esto hace que, pues para investigar, pues tuviera que viajar, tuviera que dedicar meses o años a la investigación para poder saber y reconocer lo que tenía que saber para poder escribir. Entonces, por eso digo que fue una obra bastante cara, la obra de Lucas, ¿no? Y evidentemente aquí viene otra cosa muy interesante. Se le encargó a Lucas no solamente por su capacidad, sino, y ya me voy adelantando un poquito más, también por su cultura. Estoy adelantándome a los temas que vienen más adelante, pero pues obviamente ahorita los retomamos, ¿no? ¿Por qué por su cultura? Porque de manera ordinaria se dice que Lucas fue médico y los médicos en aquellos tiempos pues era gente que tenía definitivamente una amplia cultura, ¿no? Y por tanto él sí sabía leer y escribir y tantas cosas, ¿no? Entonces, este Teófilo, repito, no sabemos, pero a mí me gusta, insisto, que sí crees, se vaya, se decante por pensar en Teófilo como una persona real. Él opta por eso y le queda muy bien, ¿no? Cuando terminó de leer Teófilo el Evangelio que Lucas le había dedicado, se pudo sentir plenamente satisfecho. A mí me encanta, ¿no? Y después de que Lucas, y eso es importante porque hay una pregunta en la invitación, que Lucas le había prometido una segunda parte, ¿verdad? Que es justamente la de, que vamos a ver más adelante, la obra de los Hechos de Apóstoles. Y esto, al menos a mí, me ayuda mucho para tener una perspectiva más amplia, porque una segunda parte no es lo mismo que una división de una obra. Es decir, no es lo mismo que Lucas dijera, aquí está mi obra, y que alguien la divida, a que Lucas diga, aquí está la primera parte y aquí está la segunda parte, ¿verdad? Entonces, sí creo opta por esa segunda opción, en la cual Lucas primero le propone a Teófilo lo que llamaríamos el tiempo de Jesús y le habría ofrecido después otra obra que se llama El tiempo de la iglesia. Pero vamos por allá, por supuesto, ¿no? Eh, bueno, sí créase ahora, permítame, esto no lo iba a leer, pero me gusta también compartirlo porque es otra opción de él. Después de 20 siglos, no creo que muchos católicos hayan leído como Teófilo el Evangelio de Lucas de principio a fin. Frase preciosísima, porque dices, ¿cuánto le costó a Teófilo materialmente, en espera, en paciencia, en alegría? ¿Cuánto le costó el Evangelio que él mandó a escribir, ¿no? Entonces cuando le llegó, lo habrá leído una y otra vez porque lo valoraba, porque a él también le costó. Y eso por sí nos confronta porque nosotros lo tenemos de a gratis, ¿no? Entonces la patente de Teófilo pues se nos quedó a nosotros y nosotros podemos estar hablando y leyendo el Evangelio de Lucas tranquilamente cualquier día que queramos y no lo leemos como lo habrá leído Teófilo, dice Sicre, ¿no? Nos han enseñado a pasar de un evangelio a otro, cosa que solemos decir aquí, ¿verdad? Del capítulo 3 al 12, a saltarnos lo que no entendemos fácilmente. Incluso la liturgia dominical no contribuye a solucionar este problema, al contrario lo refuerza mezclando el evangelio de Lucas con el de Juan, alterando el orden de los pasajes, omitiendo algunos fundamentales.
Por tanto, es algo inevitable si se quieren dedicar 4 semanas al Adviento, 5 a la Cuaresma y 7 al tiempo de Pascua, que esto pase, es inevitable, pero pues esto ha venido en detrimento, escuchen, desde la liturgia. Por eso es necesario que nosotros abordemos el tema desde la catequesis, ¿verdad? Bueno, de hecho, hablando de catequesis, es justamente el segundo punto. Después de ver Teófilo, dice que para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. La palabra enseñanza está traducida así, pero propiamente se puede decir como de las catequesis que ha recibido. Y esto que nos descubre es que debe ser bellísimo, es bellísimo. Nos descubre que en la antigüedad los evangelios eran los catecismos, ¿sí? Hoy tenemos libros de catecismo, de primera comunión, de confirmación, de cualquier sacramento, ¿verdad? Tenemos libros de catecismo, pero en la antigüedad los evangelios eran los libros de catecismo. Vuelvo a traducirlo, ¿no? Dice aquí, entonces, para que conozcas la solidez de las catequesis que ha recibido. Y si lo que estaba presentando Lucas era un evangelio, pues solo puede ser comparado con los otros evangelios. Porque, como ya dijimos también aquí, ¿no? Que dice, había cumplido su promesa de ampliar considerablemente los datos sobre Jesús que él conocía por el Evangelio de Marcos. Recordemos que entonces el Evangelio de Marcos era el primer catecismo de los cristianos, ¿eh? Ese fue el primero. Ya después vienen variando un poquito y va. Siguiente punto. Me gustó mucho un padre que estaba escuchando también cómo lo entrevistaban sobre el Evangelio de Lucas y me gustó mucho cómo decía lo siguiente. Dice, no, es que cuando hablo de Lucas, dice, yo pienso y me gustó porque a mí se me quedó y seguro que se les va a quedar, dice, en azúcar. Piensa en azúcar, en algo muy dulce, muy, muy dulce. Y aquí empezamos a enlazar, porque ya hemos dicho que el Evangelio de Marcos, perdón, es un evangelio muy duro, ¿se acuerdan? Muy, muy duro. El Evangelio de Mateo es más bien muy sistemático, muy de judíos, muy ordenadito, muy, muy como una clase. Dice, pero el Evangelio de Lucas es un evangelio muy dulce, muy tierno, y lo vemos justamente con las parábolas de la misericordia, lo vemos con el perdón de los pecados, y en su momento, lo hemos dicho también aquí, lo vemos porque Lucas, por ejemplo, omite o trata de omitir toda la violencia que se pueda recibir. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado? Que los textos de la Pasión, por ejemplo, donde Marcos es particularmente sangriento, muy cruento, Lucas quita toda esa violencia. Entonces, por eso dice este padre que él piensa en San Lucas y lo piensa como un dulcesote, ¿no? Y bueno, está bastante bien. Entonces, pues aquí estábamos, ¿no? Las fuentes que teníamos ya, dijimos, tiene una fuente en común con Mateo, que es el Evangelio de Marcos, pero también tiene sus propias fuentes, además de aquella hipotética fuente llamada fuente Q. Bueno, el Evangelio de Lucas entonces pertenece, decíamos, ya se sabe y desde antiguo se ha dicho, pertenece a una obra en común que estaría complementada con el libro de los Hechos Apóstoles. Esta es la primera, la que presenta el tiempo de Jesús. ¿Cómo se divide este evangelio? Vamos ahora a esta otra parte, ahora sí adentramos. Bueno, después del prólogo que acabamos de comentar, viene una introducción y esto es importante. Ay, Dios mío, es que tengo siempre tanto que decirles. Infancia y preparación del ministerio, los primeros 4 capítulos. Del capítulo 1, evidentemente versículo 5, porque el prólogo va del versículo 1 al versículo 4, hasta el capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, los primeros 13 versículos son las tentaciones del desierto. Por eso toda esta parte es infancia y preparación del ministerio. Bueno, aquí dice del misterio, pero es del ministerio, ¿sí? Siguiente, viene el ministerio en Galilea, pero para esto de una vez lo voy a comentar. La infancia y la preparación la vamos a encontrar en torno a Jerusalén. Eso es importante, porque vamos a ver un poquito más adelante que Jerusalén es el lugar teológico donde se va a desarrollar el Evangelio de Lucas.
el Evangelio de Lucas va a empezar en Jerusalén y va a terminar en Jerusalén. No sé si ustedes recuerden el Evangelio de Mateo, que cuando Jesús se aparece a las mujeres, les dice, vayan a Galilea, porque yo voy a ir allá y allá me voy a encontrar con mis hermanos ya resucitado, claro, ya resucitado. Vayan a Galilea, los envía a Galilea. En cambio, el Evangelio de Lucas los recibe en Jerusalén, porque para él el punto importante es la ciudad santa. Ahorita vamos a estar un poquito por qué es la ciudad santa, lo cual es, insisto, importante. Pero de todas maneras, Lucas, por eso es sinóptico, se lleva la narración hacia Galilea y al desarrollo del ministerio de Jesús en Galilea. Pero existen unos salmos que se llaman salmos de subida. Estos salmos se iban cantando cuando iban rumbo a Jerusalén. Si ustedes recuerdan, Jerusalén está en un montecito, ¿verdad? El templo de Jerusalén está en un montecito, entonces cuando iban subiendo, ellos iban cantando salmos y demás, los judíos. Bueno, pues hagan de cuenta que el libro de Lucas es un salmo viviente, porque también el Evangelio de Lucas intenta, o nos lleva en una peregrinación hacia Jerusalén. Por eso después del ministerio de Galilea, empieza Jesús el viaje a Jerusalén. 9:51 empieza la gran subida de Jesús a Jerusalén. Pues imagínate, de 24 capítulos, 15 nos van a narrar esa subida, para que veas qué importante es Jerusalén en el Evangelio de Lucas, ¿sí? La gran subida de Jesús hacia Jerusalén desde el capítulo 9, y esta, como bien dice aquí, es la parte original de Lucas. Esto es lo más original. Aquí es donde vamos a encontrar bastantes parábolas que no vamos a encontrar en ningún otro lugar, ¿verdad? Son parábolas propias de Lucas. Luego viene el ministerio en Jerusalén, en los últimos capítulos, los últimos 5 capítulos, para terminar, por supuesto, con la pasión y glorificación de Jesús. De esta forma podríamos entonces nosotros dividirlo. Es más, si queremos realmente dividirlo, podríamos ir simplemente Galilea y Jerusalén. Los primeros capítulos son los referentes o referidos a Galilea y los siguientes son los referidos a Jerusalén. Ahora bien, si recordamos, el primer texto que narra Lucas es una comparación, dicen así, no, lo comento porque, insisto, no quiero adoctrinar, sino quiero apoyar ese su pensamiento crítico, al de ustedes, por supuesto, entonces por eso lo comento, pero bueno, dicen que a Lucas le gusta mucho comparar y que lo primero que nos muestra es una comparación entre San Juan Bautista y Jesús. Sí, y nos damos cuenta, efectivamente, uno abre el Evangelio y lo primero es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, luego anuncio del nacimiento de Jesús, después viene el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, y un pequeño momento de cuando está la infancia de Juan el Bautista y luego la infancia de Jesús, está esto que solemos llamar díptico. Pero también hay otra información, aquí también hay que dar pie a esto, hay otra información a la cual me ciño yo un poquito más, que resulta ser que Juan el Bautista era un personaje muy importante en estos tiempos. Y bueno, en aquel entonces y hasta el día de hoy, pero en aquel entonces muy fuerte, tenía Juan un grupo de seguidores. Y permítame decir esto, nosotros a veces creemos que lo que está en el Evangelio, insisto, está para contarnos algo allí, interno. Y no, lo que está en el Evangelio es para educarnos a nosotros, es catequesis para nosotros. Esa pregunta que le hacen a Juan Bautista en los Evangelios, ¿eres tú el Mesías? ¿Se acuerdan? Dice, no, yo no soy, yo no soy. Ah, bueno, esa pregunta se la hacían las primeras comunidades. Decían, ¿será Juan Bautista el Mesías? Y entonces, ¿qué es lo que los catequistas cristianos, que ahora llamamos también evangelistas, a qué recurrieron? A ciertas vivencias, experiencias y narraciones en las cuales se le pregunta al mismo Juan, ¿eres tú el Mesías? Y entonces dice Juan, yo no soy, ¿verdad?
Entonces ya a quién más hay que preguntarle si ya es el mismo Juan. Pero esto simplemente lo digo para que nos demos cuenta de que Juan el Bautista era una persona con gran peso en los primeros siglos y llega Jesús que fue un poquito, permítame también decirlo así, un poquito intrascendente comparado con Juan. Entonces Lucas lo que hace es ponerlos frente a frente y ver cómo siempre en este díptico que acabo de comentar, Jesús salía mucho mejor parado que Juan. Entonces, es una forma pues de presentar a Jesús como el Mesías. El nacimiento o la anunciación de Juan frente a la anunciación de Jesús lo vemos tranquilamente. Ah, y aquí Lucas tiene otra cosa bien importantísima, antes de que se me olvide, les comento. Lucas es el que de alguna forma cierra con la tradición veterotestamentaria, es decir, la del Antiguo Testamento. ¿Y cómo cierra? Con narraciones paradigmáticas. Si nos damos cuenta, el matrimonio justo, viejo, estéril, es un concepto muy recurrido en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Vemos constantemente matrimonios viejos, justos y estériles. O sea, que ya están así como en las últimas y ya no van a tener descendencia, y de repente una intervención del Señor y ya tienen descendencia. En cambio, nos presentan a la mamá de Jesús. ¿Es vieja? No, es una joven virgen, ¿verdad? Es virgen, no es estéril, y aunque sí está casada, es decir, diríamos nosotros comprometida, pero está casada, desposada, aún no convive con su esposo. Esta afirmación evidentemente se hace para enfatizar mucho más la virginidad de María. Pero ahí está el asunto. Ya no es un matrimonio, repito, justo, viejo y estéril, sino que es un matrimonio ya, pero que no son estériles, sino son vírgenes, sí son justos, por supuesto, y son jóvenes. Entonces, es la juventud, la novedad del mensaje de Jesús comparado con la ancianidad del pueblo de Israel. ¿Y esto por qué es importante decirlo? Porque recuerden que ya dijimos, y ahora vamos a retomar, que Lucas no es judío. Entonces, él tiene un mensaje para gente que es no judía. Estaba escuchando también a una expositora de este evangelio. No me convenció como tal, pero dije, vamos, poquito, vamos, se podría como aceptar un poquito. ¿A qué me refiero? A que decía esa expositora que Lucas habla para no judíos, y que por eso nosotros al leer a Lucas le entendemos mejor. Dije, bueno, eso ya es una exageración, porque tampoco es que le entendamos mejor a Lucas. Lo que quiere decir, lo entiendo, eso sí lo acepto, que como escribe para gente no judía, pues no se basa en tantas tradiciones y cosas judías, y por tanto no nos sentimos tan fuera de lugar. Pero no es lo mismo no sentirse fuera de lugar a sentirse plenamente identificado, ¿verdad? Porque tampoco era para nosotros, evidentemente. Entonces, pues ahí está. Y bueno, seguimos. Después viene un poquito de contexto histórico, y para esto, eh, lo primero que les quiero decir, recomiendo que veamos la película de Pablo Apóstol de Cristo, para que sea visual el asunto también, para que no nada más sea leer. Salió hace 5 o 6 años más o menos, 2017, 2018, si no me equivoco. Sí, como 5 o 6 años. Pablo Apóstol de Cristo. eh, Trabajó el mismo actor de la Pasión de Cristo, Jim Caviezel. ¿Se acuerdan? El que le hizo de Jesucristo en la Pasión de Cristo, trabajó en esta otra cinta como Lucas, justamente. Entonces ya está Pablo encarcelado, y entonces Lucas va a visitarlo para recibir ya las últimas enseñanzas de Pablo y ponerlas por escrito para su evangelio. Ahorita vamos para allá, justamente. Y recomiendo que se vea esta película, porque allí se ve un poquito lo que ya se sabe, pero que, repito, para que también sea visual y nos pueda como confirmar, que eran tiempos de persecución, eran tiempos difíciles para la iglesia. El primer siglo fue un tiempo difícil.
Lucas, como vamos a ver ahorita, pertenece a lo que llamamos ya la segunda generación cristiana. No fue de la primera generación, pero en esa segunda generación la iglesia ya se ha hecho un poquito más amplia, se ha empezado a extender y hay una cuestión bien interesante que propone Luis Alonso Shekel y que a mí me resulta interesante para dialogar, ¿eh? Me resulta muy interesante porque dice así en su introducción, en la Biblia que él ha compartido, la Biblia del Peregrino, en su edición pastoral, porque la Biblia del Peregrino en su edición sistemática está bastante cara, pero la Biblia del Peregrino, pues en la pastoral está muy sencilla, muy barata, mejor dicho. Y dice, la obra de Lucas nos sitúa en la segunda generación cristiana, primer punto. Los cristianos se van asentando y expandiendo cada vez más dentro del mundo romano, perfecto, aunque son vistos frecuentemente con recelo y sospecha. Es que no vivían, y por eso San Pablo lo puede decir perfectamente bien, vivían en el mundo, pero no eran del mundo. Es decir, en este caso muy concreto, vivían en Roma, pero se distinguían de los romanos. Y es que si fuese un judío que viniera a Roma, desde que lo ven saben que ese pues no comparte sus mismas ideas, pero ya eran romanos los que se iban convirtiendo al cristianismo también, y evidentemente de otros que en aquel mundo helenizado, pues los más eran justamente de esta corriente griega. Entonces ya eran muchos, ya no judíos nada más, que se empezaban a, pues, a ser cristianos y empezaban a cambiar su forma de vida. Entonces así como que, bueno, ¿y estos por qué ya no le rinden tanta pleitesía al César? ¿Y esos por qué ya no van aquí a los juegos y al pan y al circo, por rápido decirlo? ¿Estos por qué ya no hacen tanto, no? Y bueno, pues porque son cristianos, por eso es que los veían con recelo. Sí hubo, por supuesto, algunas cosas fuertes, ¿eh? Fuertes, que ahorita vamos a comentar. Ahorita comentamos. Eh, entonces, como eran vistos frecuentemente con recelo y sospecha, esta parte, repito, de Shekel, también hay que dialogarla, pero interesante. Urge, pues, presentar el ideal cristiano como un ideal apto e inofensivo para la sociedad romana. Esa parte es la que yo quisiera como dialogar en su momento, ahorita no, ¿verdad? Porque urge presentar al ideal cristiano como inofensivo para la sociedad romana, cuando de hecho yo creo en primer lugar que el mensaje cristiano justamente fue bastante peligroso para la sociedad romana, por eso es que de hecho lo crucificaron, creo yo, ¿no? Pero por otra parte entiendo que se refiere a que los romanos iban a recibir más de lo que pudieran dar, entonces pues que se puede llamar inofensivo. Bueno, seguimos entonces por acá como una práctica religiosa que puede subvertir el mundo no con la violencia de las armas ni de las guerras, sino con la fuerza del Espíritu que ya está actuando y que va convirtiendo muchos corazones al Señor Jesús. Dos temas capitales que después vamos a sistematizar. Pero aquí está. Uno, alejarse de la violencia. Recuerden que ese es motivo del Evangelio de Lucas, cero violencia. Y después dice, lo que viene así como impronta es la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, esto es importante porque de hecho, y aquí hay una cosa bien bonita, me acuerdo mucho que una vez estábamos en el seminario, estaba yo estudiando todavía teología, y un padre amigo se acerca y venía con otro compañero, que por lo visto estaban como que dialogando sobre eso, y dice, a ver, vamos a preguntarle a Sergio. Y ya me quedo así y dice, a ver Sergio, dice, ¿dónde dice Jesús mayor alegría hay en dar que en recibir? Y ya habían estado compartiendo, ¿no? Y es la pregunta, ¿dónde dice Jesús? Y pues uno luego piensa, pues en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio, ¿no? Pero entonces yo pues ya me sabía la respuesta y quise también entrarle un poquito a la broma y le digo, lo dice en el Evangelio. Y el padre se empieza a reír y dice, no. Y le digo, sí, le digo, en el Evangelio del Espíritu. Es decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque el libro de los Hechos Apóstoles también es conocido como el Evangelio del Espíritu.
porque toda la obra de Lucas, lo dije por lo que vine aquí en primer lugar para el Evangelio de Lucas, pero toda la obra lucana es una obra que pone como referente al Espíritu Santo. Si queremos encontrar alguna cita del Espíritu Santo, tenemos que ir al Evangelio de Lucas o mucho más a los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver cómo el Espíritu actúa y en los Hechos cómo es 100% presentado como una persona. Para aquellos que luego dicen que es nada más como una energía y demás, en los Hechos lo vemos como una persona. Lo vemos interviniendo, lo vemos callando, lo vemos empujando, lo vemos hablando. Bueno, una persona como tal, ¿no? No es nada más así como que una cosita muy, muy sencilla. Bueno, entonces por eso decía aquí ya tenemos más temas, ¿no? Urge presentar un evangelio que diga no a la violencia que se estaba dando en aquellos tiempos y que al mismo tiempo anuncie al Espíritu que va convirtiendo ya a muchos corazones. Es más, ahorita que lo dije, recuerdo rápidamente, ¿qué textos leemos el día del Pentecostés? Pues el Pentecostés de Hechos, no el Evangelio, por supuesto, el Evangelio leemos a veces el de Juan, perdón, pero lectura obligada para Pentecostés, Hechos 2, ¿verdad? Hechos, ahí está. Y no sé si ustedes sabían, porque siempre hablamos de Pentecostés, 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 pero en la Biblia por lo menos se habla en los Hechos por lo menos de dos Pentecostés, el Pentecostés judío y el Pentecostés gentil o pagano. Pero de eso vamos a ver un poquito más adelante. Termino esta primera parte para que podamos tomar nuestro descansito. Dice Shekel, por otro lado, en la medida que se radicaliza la ruptura entre la iglesia cristiana, esto es importantísimo, ya lo decíamos ahorita, en la medida en la que se radicaliza la ruptura entre la iglesia cristiana y la sinagoga judía, va surgiendo en las comunidades cristianas cierto rechazo a la historia de salvación precedente. Y es necesario resaltar aquello que une al cristianismo con el judaísmo. Este es quizá el contexto en el que Lucas escribe su evangelio. Es lo que comentábamos ahorita. Yo lo dije, no dije lo mismo, si queremos verlo así. Yo dije que de una manera Lucas termina la cuestión judía para quedarse con la cuestión cristiana. Aquí lo que dice es que no hay que rechazar, sino que hay que enlazar. Bueno, no estoy en desacuerdo con eso, pero definitivamente cuando llega incluso este matrimonio, cuando llegan los últimos profetas, por ejemplo, dice Simeón, profeta movido por quién? Por el Espíritu, otra vez más. Vean, van a ver, ahorita ya que lo dije, ya va a ser más claro que vayamos hablando y hablando del Espíritu Santo, ¿no? Pero dice que Simeón, que el Espíritu le había dicho, el Señor le había dicho que no iba a morir hasta que conociera al Mesías, lo conoce y el cántico de Simeón, así dice, el Benedictus, dice, ahora Señor puedes dejar que tu siervo se vaya en paz. Pero eso también es un símbolo de este judaísmo. Los profetas judíos y todo eso, pues ya quedaron, ya fueron. ¿Por qué? Porque ahora empieza el tiempo de Jesús, en primer lugar. En la obra completa de Lucas, tiempo de Jesús y tiempo de la iglesia, pero empieza el tiempo de Jesús y ya no hace falta, por así decirlo, los profetas del Antiguo Testamento. Y repito, aquí no es que vayamos a rechazarlo, sino que nos fundamos en ellos, pero aún así se supera, lo vamos a superar. Decimos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para la parte 2.